Estamos con un gran invitado que ya dimos a conocer parte de su carrera, de su currículum, de su vasta trayectoria. El querido amigo, te puedo decir amigo ya, Sergio Bernstein. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Muy buenos días. Bueno, te habla Bruno Masi. Yo sé que vos sos un analista renombradísimo, consultor internacional. Bueno, tenés mucha trascendencia a través de las ciencias políticas, tenés una maestría en negocios, también sos licenciado en historia. Sabés de todo vos, Sergio Bernstein. ¿Cómo pudiste captar todo esto en tan poco tiempo? Porque vos tendrás 50 y un poco más de años nomás, ¿verdad? ¿Es así o no? No, nací en el 62, soy un poquito más grande. A ver, yo tuve mucha suerte porque estudié historia Sí. en un momento en el cual la Universidad de Buenos Aires estaba pasando por un gran momento, Sí. por un momento, esas coyunturas raras. Volvían muchos argentinos del exilio, apostaban por la educación pública. Esto fue en la década del 80, y luego fui a hacer mi doctorado en ciencia política en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill. Allí, la verdad que fue una experiencia muy rica desde todo punto de vista personal e intelectual. Y trabajé luego tanto en la academia como haciendo consultoría internacional, y pude, la verdad, aprender muchísimo. Tuve mentores extraordinarios durante toda mi carrera. Sigo teniendo gente que me enseña. Ahora son jóvenes que trabajan conmigo, ¿no? Pero con una gran generosidad que me enseña cosas que yo no comprendo, no sé. Y también tuve socios que me han ayudado un montón. Así que uno nunca puede solo lograr nada, ¿no? Bueno, vos sos un hombre de negocios también y estudiaste en Carolina del Norte, sería, ¿verdad? Ahí en la universidad. Así es, en un pueblito muy bonito que se llama Chapel Hill. Chapel Hill. Que es realmente hermoso. Y es cierto, pude formar mi propia empresa, tener algunos otros emprendimientos, y poder canalizar iniciativas tanto públicas como privadas. Y también tengo una pequeña inserción en los medios de comunicación aquí en la Argentina. Sí. Y en la ciudad de Miami, ¿no? Ahí tengo, junto con unos colegas, un programa que se llama Poder y Dinero, donde analizamos justamente la geopolítica, el mundo desde la perspectiva de los latinos, ¿no? Con una audiencia enorme, que es la comunidad hispana que está en Estados Unidos, que es casi el 15% de la población. Bueno, justamente me llama la atención cuando aparece María Elvira Salazar, que la conocerás, que trabajó muchos años en Univisión y ahora es congresista de allá del Poder Legislativo, digamos, de los Estados Unidos. Y dan la tecla siempre ella y defiende a los países que a veces son atacados por la intervención foránea, ¿verdad? Eso me gusta mucho y la conoces a ella, ¿verdad? La conoces porque quiero que escuches esto, a ver, que también dijo ella respecto a la presencia de Alberto Fernández cuando fue a Washington recientemente. A ver, vamos a escucharla. Sabemos que hoy el presidente Biden se está reuniendo con el presidente de la Argentina y le pedimos muy específicamente en público, a través de este video, como lo hemos hecho en privado a través de mi oficina congresional, que le pregunte al presidente de la Argentina dos cosas. ¿Qué es lo que hace una estación espacial de los militares chinos en la Patagonia? ¿Por qué es que tiene que estar esa estación ahí? Y más aún, ¿por qué es que el gobierno argentino no puede entrar e investigar lo que está pasando en esa estación espacial? Y número dos, ¿cuál es el estatus de esa idea de construir una fábrica para fabricar aviones de guerra chinos en Buenos Aires? ¿Por qué es que los argentinos le tienen que vender el alma al diablo y darle tantas facilidades a un régimen que sabemos que lo único que trae es opresión porque son comunistas? Esas son mis preguntas al presidente Biden y al presidente de la Argentina, que está hoy
aquí en Washington. Esperemos su respuesta. Bueno, ¿cuál es la opinión tuya respecto a esta consulta, Sergio? Mira, el punto central es que China ha ganado estatus de potencia global en los últimos años. Recordemos, es hoy la segunda economía del mundo, es el país que tiene mayor cantidad de habitantes, y mirando América Latina se ha convertido en un socio comercial primordial y crecientemente también en una fuente de inversión extranjera directa. Con lo cual, cuando uno objetivamente mira el comercio entre las naciones, América Latina no puede prescindir hoy de China. De hecho, Estados Unidos tampoco prescinde de China. El principal inversor extranjero en China es Estados Unidos. Hay intercambio comercial, intercambio financiero. China no hubiera sido lo que es hoy sin los Estados Unidos, que le permitió un desarrollo extraordinario y la entrada a su mercado. Con lo cual uno entiende que ahora haya una tensión muy fuerte entre Estados Unidos y China, y es entendible, es comprensible. Tiene múltiples dimensiones estratégicas, tecnológicas, pero cuando uno mira el interés nacional de los países de América Latina, no podemos prescindir de China. Ahora, en la Argentina hemos tenido relativamente poca inversión china en relación a lo que vemos en otros países de la región. En Chile, en Perú, en Brasil, en México, por ejemplo, ni hablar de muchos países de América Central o incluso el Caribe, ¿no? Es decir, China ha sido muy prudente en invertir en la Argentina porque, como todos sabemos, es un país muy complejo para hacer negocios y China es muy conservadora en sus inversiones. Dicho esto, es cierto que en la Argentina, como consecuencia de un vínculo en su momento muy estrecho en la época del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se instaló una base supuestamente para objetivos de investigación china en la provincia de Neuquén. Es una provincia muy importante porque es donde están los recursos de la principal reserva de gas y de petróleo no convencional de la Argentina, que se llama Vaca Muerta, seguramente han escuchado hablar de eso. Sí, por supuesto. Entonces, eso tuvo que ver con una relación muy estrecha. China le dio a la Argentina algo que se llama swaps. Swaps es un mecanismo de préstamos entre bancos centrales que le permite a la Argentina decir que tiene más reservas de la que en realidad tiene. Durante mucho tiempo esos swaps no eran posibles de convertir en efectivo. Últimamente China ha permitido que la Argentina convierta eso en dinero constante y sonante. Con el país vive una crisis muy significativa del sector externo, falta de divisas. Bueno, el Banco Central Argentino se ha beneficiado de esos mecanismos. Al mismo tiempo, es cierto que hay una polémica porque la Argentina no controla lo que pasa ahí adentro. Y hay sospecha de que puede haber tareas de inteligencia, de comunicación. Eso está muy cerca de Vaca Muerta, también hay un riesgo estratégico. Nada en la práctica ha ocurrido, nunca hubo una intervención directa de China en las telecomunicaciones en Argentina, pero es algo obviamente que levanta muchas sospechas. Lo que la representante Salazar dijo, en todo caso, es algo que permanece siempre en las conversaciones cuando efectivamente uno analiza estos temas estratégicos de seguridad nacional en los Estados Unidos y en otras partes. Respecto a esta fábrica de aviones, no hay nada obviamente en concreto, ni mucho menos. China ha invertido en un banco muy importante en la Argentina, el ICBC, que es el banco más grande del mundo, de hecho, que no tiene una presencia comercial en la región, exceptuando esto en la Argentina. Ha invertido, por ejemplo, en minas, es socia de Barrick Gold en la provincia de San Juan. Tiene algunas inversiones más, pero bastante poco para lo que es, en general, la presencia china en la región. Acá hay una polémica que hay que tener en cuenta, y es que la Argentina estaba interesada en comprar algunos aviones, a pesar de las dificultades presupuestarias. Intentó en algún momento acercarse a China, finalmente eso no se concretó. Ha evaluado otros aviones posibles. Estados Unidos presiona para que compre unos aviones F-16, pero claro, como tenemos el viejo conflicto por las Islas Malvinas con el Reino Unido, parte de la OTAN, no está interesado que la Argentina tenga aviones con cierta capacidad militares. Serían aviones modernos, pero obviamente son cazas sin poder militar alguno, ¿no? Esa polémica está vigente aún, y yo creo que lo de la representante Salazar tiene que ver con este contexto donde la Argentina podría terminar gastando algunos recursos
que insisto, no tiene en esta compra de aviones. Estados Unidos está interesado que sean estos F-16. Bueno, Bernstein, ¿cómo está justamente interesante todo lo que has dicho? ¿Cómo está esa relación de China y Estados Unidos? Y ahora se fue Lula a visitar a Xi Jinping allá a Pekín, y al parecer van a entrar en sociedad utilizando el yuan y el real y no el dólar, para hacer como una suerte de contrapeso a los Estados Unidos. ¿Vos tenés alguna, digamos, visión de qué realmente está pasando con China? Porque China está entrando en todos lados. No es una cuestión de María Elvira Salazar nomás. Se sabe que China está en todo el planeta, tiene mucha hegemonía, mucha fuerza. Y como que Estados Unidos está siendo, qué sé yo, movido o sacado de contexto, porque estaba muy cómodamente siempre Estados Unidos marcando pautas. No sé si tiene la misma fuerza Estados Unidos, bélica seguramente, pero a nivel económico, ¿cómo está China? Y podría llegar a ser la potencia, podría sacar de ese lugar privilegiado a Estados Unidos, China, en breve. En primer lugar, China efectivamente es la segunda economía global, es el país con mayor cantidad de habitantes del mundo, es una potencia militar ascendiente. Hay algunos conflictos muy importantes hoy con Estados Unidos, por ejemplo, el de Taiwán. Hay en general un conflicto muy importante en el mar del sur de China. Recordemos lo que pasó en Hong Kong, ¿no? Luego de que Hong Kong pasara efectivamente a manos chinas, luego un viejo tratado. Sí. Hay otros conflictos vinculados a la invasión de Rusia a Ucrania. Recordemos que Xi Jinping, el líder chino, estuvo hace muy poquito en Moscú y demostró su poder, su influencia, de alguna manera relegando al propio Putin, ¿no?, a un segundo plano y adquiriendo protagonismo internacional. Más aún, en las últimas semanas hemos visto a China mediando entre dos potencias importantísimas de Medio Oriente, Arabia Saudita e Irán, que empezaron a, bueno, al menos dialogar, luego de un viejo y profundo conflicto que lamentablemente determinó el vínculo bilateral entre Estados Unidos y sobre todo Rusia, teniendo en cuenta la importancia que hasta hace poco tenía Rusia en Medio Oriente. No recordemos la guerra en Siria. Es decir, China ya está jugando un rol de primer nivel en términos diplomáticos en todo el mundo. Negar eso sería un gran error. Insisto, nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de Estados Unidos, que hasta hace muy poquito seguía impulsando las inversiones en China. El que revirtió esto fue Donald Trump, con una política que empezó a desacoplar, por lo menos narrativamente, la economía y el desarrollo de la política exterior norteamericana de la China. Y esto fue profundizado por la administración Biden, es decir, se convirtió en una política de Estado en los Estados Unidos. Uno mira los documentos del Pentágono, el propio documento de seguridad nacional de esta administración, que se conoció hace unos meses, pone en China el eje estratégico en términos de desafíos a la hegemonía norteamericana. Es decir, acá ya hay una puja entre potencias. Ya hay una puja. Ya hay una puja. Esto es inevitable. No tiene por qué llegar a la guerra, pero sí va a haber tensiones de todo tipo y competencia estratégica. ¿Competencia qué significa? Bueno, que hay áreas en las cuales se van a pelear, va a haber tensiones, por ejemplo, en cuestiones como el libre comercio, las patentes, cosas que hasta ahora fueron relegadas por los propios Estados Unidos por los intereses que tenían allí, y que probablemente ahora, con este cambio de política exterior y de seguridad de los Estados Unidos, bueno, va a ser una modificación importante. En el medio, insisto, para un país como Brasil, que exporta básicamente commodities, exporta alimentos, exporta energía, exporta minerales, China es un socio fundamental, no puede prescindir ese vínculo. Entonces tenemos que acostumbrarnos a tener relaciones maduras, tanto con China como con Estados Unidos. De hecho, Lula, antes de ir a Beijing, a Pekín, estuvo en Washington, y de alguna manera marca el camino de ambigüedad, de relaciones maduras que hay que tener con ambos referentes, porque América Latina necesita claramente un papel distinto a Estados Unidos en la región, con mayor presencia,
con mayor ayuda para el desarrollo, fortalecimiento de la democracia y de la economía de mercado, pero le vende los productos a China y al cliente siempre hay que cuidarlo. Bueno, ya sé, eso es fantástico, pero Brasil hace el papel de Mercosur con China también, porque está neutralizando aquella posibilidad del Uruguay, primeramente, de abrirse al Mercosur y negociar, digamos, en solitario, y al parecer, después de esa reunión que tuvo Lula, tanto en Buenos Aires como en Montevideo, como que ahora se corta solo Brasil y se adelanta Brasil, y obviamente necesita de China y viceversa también. ¿Cuál es la misión de Brasil hoy en el mundo bajo el gobierno de izquierda de Lula da Silva también? ¿Está cobrando mayor protagonismo Brasil? Brasil es el país más importante de la región. Es el país más grande, es el país que tiene la población más significativa, que tiene las fuerzas armadas más significativas, un territorio enorme. Y así como uno tiene que reconocer el poder real que tiene China en Asia y en el mundo, ignorar la importancia que tiene Brasil sería un gran error. Ustedes los paraguayos lo conocen más que nadie porque tienen un vínculo histórico muy, muy, muy estrecho. La verdad que gracias al Mercosur, la región y sobre todo Argentina y Brasil fueron capaces de despejar incógnitas o amenazas en materia de seguridad que le han permitido a la región cambiar sus características. Hoy en el horizonte la posibilidad de que haya un conflicto militar entre Argentina y Brasil es cero. Esto no era así hasta comienzos de los 90, cuando se conforma finalmente el Mercosur. Así que con todos los problemas comerciales, de asimetrías, etcétera, institucionales que tiene el Mercosur, la verdad que logró su cometido, y es eliminar la posibilidad de un conflicto armado. Y bueno, a través del Tratado de Asunción fue este inicio, digamos. Y esas asimetrías, en lo personal, yo creo que a Paraguay le falta mucho más, fortalecer mucho más su predicamento, su presencia en el Mercosur, sacar más ventaja del Mercosur. Desde mi punto de vista, y el Mercosur, bueno, son Brasil y Argentina en este caso, pero no quiero ahondar en eso, sino simplemente la presencia de Brasil con esta conexión allá con Pekín. ¿Está siendo considerado Brasil? ¿Sería también en toda esta América nuestra, sería después de Estados Unidos, digamos, la potencia más grande en América, digamos, en América? ¿Y esa ayuda tendría de China también para fortalecerse aún más Brasil o no? Brasil ha sido históricamente el aliado más importante que tuvo Estados Unidos en todas las Américas. Esto incluye a México. Desde la Segunda Guerra Mundial, Brasil optó por atar su modelo de desarrollo a los Estados Unidos. Eso no ha variado. Para que tengan una idea, Brasil tiene hoy la presencia de 3.000 empresas de los Estados Unidos, Argentina nada más que de 500. 3.000. 3.000 empresas de primer nivel global. Sí. Entonces, la dimensión que tiene Brasil en la región es inconmensurable. Es un país, digamos, por sus características, también por su liderazgo, fundamental para el desarrollo de la región. En las Américas no hay ninguna duda, y fundamentalmente en Sudamérica, Brasil es el principal actor. Ahora, viene arrastrando problemas internos muy significativos. Es un país muy polarizado, que no ha resuelto estas pujas internas, para bien todo lo contrario. Viene de, lamentablemente, experimentar episodios dolorosos, escándalos de corrupción, gobiernos que no terminan, como el de Dilma Rousseff. También un proceso interesantísimo de, entre comillas, primarización de la economía. ¿Qué significa esto? Bueno, que el viejo Brasil industrial existe, pero es cada vez menos relevante, y que la industria de sustitución de importaciones, que fue el que caracterizó el desarrollo industrial de Brasil a partir de la década del 30 y sobre todo a partir de la década del 60, ha llegado a un límite y comenzó a involucionar frente a un sector primario exportador, básicamente el complejo sojero, también obviamente la exportación de carne, de energía y de minerales, que en conjunto vuelven a Brasil una potencia no industrial, sino fundamentalmente en el sector primario. También Brasil mejoró mucho
el sector terciario. Es decir, hay un cambio en la matriz económica del Brasil que me parece explica, por lo menos en parte, el surgimiento del fenómeno Bolsonaro, que no hay que simplificarlo, no tiene que ver con la persona de Bolsonaro, es mucho más abarcador, pero ustedes miran el Brasil hoy, desde el punto de vista geoestratégico y geográfico, es otro país en relación al viejo modelo donde la burguesía de San Pablo y Minas Gerais efectivamente hegemonizaban la política interna de ese país. Dicho esto, hay que entender que eso también condiciona la política exterior, porque ese modelo agroexportador o de exportaciones primarias necesita mercados a quien colocar los productos. Claro. Por eso China es un referente fundamental. Ahora, me parece que hay que entender que esto es muy dinámico. China tiene un problema demográfico porque tuvo una política absurda de control de la población que hace que en potencia India se convierta a mediados de siglo en el país de mayor cantidad de población. China va a tener cada vez menos población. También tiene otra clase de inconvenientes porque el modelo político autoritario o totalitario chino también presenta limitaciones a la hora de adaptarse a los cambios en la esfera internacional. Es una economía donde el Estado tiene un rol fundamental y eso, como todos sabemos, es un problema y no una solución. Todo eso genera dudas respecto del modelo chino a mediano y largo plazo, mientras que India, con más flexibilidad, con instituciones occidentales, con un sector privado muy, muy dinámico, sobre todo en el sector tecnológico, con obviamente problemas serios de pobreza y distribución del ingreso, bueno, en el horizonte se convierte también en una potencia emergente. Así que este siglo va a ser el siglo de Asia, pero la hegemonía dentro de Asia seguramente va a cambiar de cada vez menos peso chino y más peso relativo indio de acá a unos 30, 40 años. Bueno, el cine también está cobrando mucho predicamento en la India, ¿verdad? Que eso trae aparejado mucho dinero. Bueno, ¿y Rusia cómo queda Rusia acá? Rusia es el tercer país, cuarto país del globo ahora con esta supremacía de China, Estados Unidos, obviamente China, y Rusia queda en un tercer lugar, ¿o cómo está la situación de Rusia? Bueno, depende de la dimensión que ponderemos, ¿no? En realidad la tercera economía del mundo hoy es Japón, sigue siendo un país fundamental. El tamaño de la economía rusa, para que lo pongamos en perspectiva, es similar al de España. Ah, sí. O sea, es una economía importante, pero no es una economía dominante. Y al mismo tiempo, si bien en términos territoriales es un país inmenso, el más grande, junto con Canadá son en términos territoriales los dos países más grandes, en la práctica la población rusa es relativamente pequeña para defender territorialmente una frontera que es infinita. Por eso los rusos siempre apostaron tanto a la cuestión nuclear, porque perciben que tienen una frontera muy porosa, imposible en términos estratégicos, convencionales de defender, y requiere para eso mucho poder militar. Entonces, el poder militar ruso es muy significativo. El poder económico y sobre todo el soft power, la influencia rusa es muy acotada. Eso explica las contradicciones y a veces decisiones que nos parecen a nosotros, a veces, bueno, muy agresivas, pero que en la lógica rusa son entendibles. Por ejemplo, consolidar una zona de influencia más allá de sus fronteras para evitar justamente riesgos en materia de seguridad nacional. La expansión en ese sentido de la OTAN hacia el este significó una amenaza que para los rusos era insostenible. Esto tiene que ver con las negociaciones al final de la Guerra Fría, donde los Estados Unidos le prometieron a Rusia que la OTAN no se iba a extender en lo que conocemos hoy como Europa Central y Europa del Este. Eso no ocurrió, la OTAN se ha extendido, de hecho llegó hasta Finlandia ahora, y para los rusos eso es una amenaza vital a su seguridad y a su sobrevivencia como nación. Por eso, sin justificar de ninguna manera la agresión a Ucrania, que es ilegal, y se han cometido crímenes de guerra espantosos, uno entiende, comprende la decisión rusa de querer fortalecer una frontera que, insisto, es absolutamente indefendible, al margen de las ambiciones de Putin o de la influencia que tienen grupos o lobbies internos que ganan, por supuesto, con la economía de guerra, ¿no? ¿Va a continuar la guerra esta? ¿Va a continuar? Bueno, uno puede predecir cualquier cosa menos el futuro, ¿no? Yo creo que ahí
hay que tener en cuenta que al comienzo de este conflicto, o sea, hace ya un poquito más de un año, todos los analistas más importantes consideraban que iba a ser una guerra del siglo XXI. ¿Qué quiere decir esto? Una guerra corta, intensa, tecnológica, pero corta. Bueno, esto no pasó. Al contrario, cada día más tiene características de guerra del siglo XX. Desde la segunda mitad del siglo XX, claro, se extendió en el tiempo, involucró la cuestión de las amenazas nucleares, cosa que no veíamos desde la Guerra Fría, sobre todo la crisis de los misiles, y abarca también otra dimensión que es fundamental, y es el desgaste desde el punto de vista económico, porque las sanciones económicas que está sufriendo la Federación Rusa son significativas. Si uno mira en perspectiva, si bien es cierto que la caída del producto de este año no fue tan profunda como muchos esperaban, nada más que el 2%, si es que uno puede creer las cifras efectivamente oficiales rusas, cosa que por lo menos algunos ponemos en duda. Lo cierto es que, bueno, en términos de reservas, el Banco Central ruso sigue teniendo margen de maniobra. Rusia logró colocar a precios de descuento, pero logró colocar la producción de gas y de petróleo fundamentalmente en India y en China, o sea, consiguió otros clientes luego de las sanciones de Occidente, y yo creo que tiene la capacidad de resiliencia como para, bueno, mantener este conflicto mucho tiempo. También lo vieron en Ucrania, por una cuestión de defender el territorio. La moral de los ucranianos está muy, muy alta. Sí. Lo que no sabemos es cuánto tiempo Occidente va a querer apoyar a Ucrania, ¿no? Económicamente, sí, políticamente. Bueno, así que en algún sentido esto es una guerra donde el tiempo va a ser un factor fundamental. En Occidente nos acostumbramos o queremos un mundo sin guerras, lo cual tiene un componente positivo y tiene un componente negativo. El positivo es que son valores que yo comparto, ¿no? El negativo es que muchas veces, lamentablemente, hay soluciones imposibles y la guerra se convierte en un escenario inevitable. No es que me guste, estoy describiendo la realidad, ¿no? Y frente a eso, bueno, la tolerancia de Occidente, de la opinión pública occidental, a guerras largas es muy baja. Por eso ustedes no han visto tropas de otros países que no sean ucranianos en este conflicto. Han visto apoyo económico, creciente apoyo militar, aunque gradual, pero no tropas, como por ejemplo sí vimos en Afganistán o Irak. El legado de esa experiencia ha sido muy negativo, y ni los Estados Unidos ni otros países de Occidente quieren pasar por la misma pesadilla. Por eso, en algún sentido, hay que evaluar esto con mucha ponderación, esperar y entender que probablemente vayamos a un conflicto largo, que tenga soluciones parciales o momentos de impas, que se busquen negociaciones, pero no se logre una solución definitiva, algo parecido a lo que pasa en Medio Oriente. Bueno, justamente te estamos exprimiendo, Sergio Bernstein, porque, bueno, disculpanos, porque tenemos tantas cuestiones, consultas para vos. ¿Cómo ves, por ejemplo, a Paraguay hoy en el aspecto político y económico? ¿Qué percepción tienen ustedes de Paraguay? ¿Qué pasa con Donald Trump, también, que llegó ayer a New York para enfrentar esta historia de la justicia, que es por primera vez un presidente o expresidente pasa por esto? ¿Cómo está Israel también hoy? ¿Qué pasa en Israel? A ver, yo quisiera consultarte sobre Israel. ¿Qué está pasando ahí con Netanyahu y también, bueno, todo ese poderío que tiene Israel, que se sabe que es un país predominantemente, digamos, armado, rearmado, porque está en una posición estratégica y tiene la ayuda directa de los Estados Unidos? Pero ¿qué está pasando con Netanyahu en Israel? Vamos a ver si... Y después quisiéramos rápidamente, vamos a hacer una suerte ya más de ping-pong, quisiéramos entrar en el ámbito político argentino, pero vamos con Israel primeramente, si me podés responder, Sergio, acerca de qué está pasando ahí. ¿Por qué nuevamente aparece? Creo que es la tercer gobierno de este señor, creo que es tercer o cuarto gobierno ya, de Netanyahu. ¿Qué pasa en Israel? A ver, Sergio Bernstein, adelante. Mira, el proceso político israelí es muy complejo. Estamos en presencia de un líder muy importante como Benjamín Netanyahu, que llegó en esta última oportunidad al gobierno
construyendo una coalición muy singular, con partidos de extrema derecha. Es un gobierno parlamentario, a diferencia de lo que estamos acostumbrados nosotros en América Latina, donde predominan los presidencialismos. Acá se forman gobiernos con mayorías parlamentarias y, bueno, este sesgo de extrema derecha en la coalición explica, por lo menos en parte, lo que está ocurriendo. No es un Netanyahu normal, es un Netanyahu caracterizado por la influencia de estos grupos, en algunos casos de una concepción religiosa muy, muy extrema, ¿no? Creo que el eje derecha-izquierda no termina de hacernos comprender de qué se trata. Son concepciones de una religiosidad fanática, sectores muy, muy ortodoxos que hasta ahora no habían tenido influencia en la política israelí, y ahora en esta coalición han logrado imponer una visión que en algún sentido se parece bastante, curiosamente, a lo que ocurre, por ejemplo, con el régimen de los ayatolás en Irán, ¿no? Claro, claro. Ahora, dicho esto, hay otro elemento fundamental para comprender lo que está pasando en Israel, y es el hecho de que Netanyahu, bueno, viene arrastrando hace mucho tiempo denuncias de corrupción, muchas de las cuales para los parámetros nuestros en la región parecerían un juego realmente de niñas, pero para los parámetros israelíes son temas súper controversiales, ¿no? Esto explica en parte la política más polémica, que creo yo fue la que catalizó todo este conflicto, que es la famosa reforma judicial. Una reforma en la cual el gobierno busca un control mayor del poder judicial, algo que hemos visto en otros países, incluso en la Argentina, y tiene que ver muchas veces con una combinación de problemas personales de los líderes y también el hecho de que en la justicia suelen predominar concepciones del poder y del papel del Poder Judicial muy ambiciosas, como que la justicia adopta un rol de protagonismo en la política pública más allá del hecho de impartir justicia, ¿sí? Esto lo hemos visto, por ejemplo, en su momento en Estados Unidos con la famosa regulación del aborto, que no estaba permitido por ley, sino por un fallo judicial. Entonces, en esta división tradicional de la República en tres poderes, donde se garantiza la independencia de la justicia, en muchos países se ha visto un protagonismo excesivo que ha generado celos en los políticos que tienen legitimidad popular. Es decir, acá hay una lucha de legitimidades, ¿no? No estoy tomando partido, estoy tratando de describir esta clase de conflictos, sí, y por qué muchos políticos, bueno, muchas veces la justicia se va, efectivamente, se corre de su lugar tradicional y adopta un papel de mucho protagonismo. Es lo que, por ejemplo, decía justamente Lula da Silva en el contexto de estas investigaciones, el famoso Lavallato, ¿no? Claro. Donde un juez como Sergio Moro, en un distrito que no necesariamente era el que correspondía a donde se habían realizado los delitos, intentó juzgar al presidente Lula, de hecho estuvo preso, ¿verdad? Y bueno, finalmente recuperó la libertad y fue candidato a presidente por el hecho de que jurisdiccionalmente no correspondía juzgarlo justamente donde Sergio Moro era juez federal. Entonces, esto explica el porqué de esta reforma judicial, que en lo personal me parece totalmente excesiva, pero bueno, hay como un contexto que efectivamente instala este tema en el debate público. La verdad que Netanyahu últimamente, en las últimas semanas o 5 días, dio señales de entender que no podía seguir jugando este juego tan perverso. Un sector importantísimo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad demostraron preocupación por el impacto que esto tenía para la seguridad nacional de Israel. De hecho, él quiso echar al subministro de Defensa, que se oponía a la reforma judicial. Ha ido todo para atrás. Creo que encontró un límite. Veremos cómo sigue este conflicto. Es la única democracia en Medio Oriente. Sí. Es el país que ha progresado económicamente en la región. Es un país que tiene una capacidad de innovación tecnológica realmente extraordinaria. Un país muy pequeño, amenazado por la guerra permanente. Creo que cuando uno mira el desarrollo político de Israel, estamos ahora atravesando un periodo hiperconflictivo, pero de todas maneras me parece que en perspectiva sigue siendo un país que logró realmente un éxito notable, teniendo en cuenta de dónde surgió, es una república de apenas 75 años, y las amenazas permanentes a las cuales fue sometido. Bueno, justamente, y también está complicado, en este caso Donald Trump, al parecer, arribó a New York para enfrentar a la justicia. ¿Cuál es tu visión rápidamente sobre este caso en particular?
Ustedes saben que el expresidente Donald Trump tiene muchos casos complejos en la justicia, ¿no? Enfrenta, por ejemplo, la violencia del 6 de enero del año 2021, cuando ya estaba a punto de dejar el poder. Enfrenta un caso muy complicado por los negocios que hizo siendo presidente con un hotel en la ciudad de Washington donde se alojaban los principales mandatarios que iban a verlo a él. Sí. Por la famosa elección en el estado de Atlanta, donde él presionó para que desconocieran el resultado, y otras causas muy importantes, incluso desde el punto de vista jurídico más críticas que esta causa que lleva adelante la justicia del estado de New York y que tiene que ver con una artista porno que fue, en todo caso, le dieron un dinero para que no hable, no le compraron el silencio. Eso, dice el fiscal del estado de New York, se hizo con dinero de la campaña. Es un mal uso de dinero de campaña. Es un caso muy interesante, parecido al de Al Capone, ¿no? Que no cayó por su asesinato, sino por el mal pago de impuestos, la evasión fiscal. Hasta ahora, políticamente, el mayor beneficiado de todo esto, ¿quién ha sido? Donald Trump. Y Donald Trump, por supuesto. ¿Donald Trump podría llegar a ser el siguiente presidente de Estados Unidos una vez más o no? Una duda. Hay que ver si lo dejan. Hay que ver si efectivamente su partido lo elige como candidato presidencial. Él ahora está pasando de fortaleza política, tal vez en el mejor momento político de que abandonó la presidencia, aunque jurídicamente efectivamente está pasando por un momento muy complicado. Veremos cómo todo este proceso termina efectivamente cristalizándose. Hasta ahora me parece que han elegido una causa no lo suficientemente contundente para atacar a un líder muy controversial que ha tenido éxitos notables en su política doméstica y en su política internacional, como los acuerdos de Abraham, por ejemplo, o el hecho de poner el eje de la política estratégica de los Estados Unidos. Fue la primera vez que los Estados Unidos focalizan en China como una amenaza. En materia de política doméstica, Estados Unidos vive hoy el momento de menor desempleo en su historia. Y al mismo tiempo es muy controversial, que hizo cosas, en mi opinión, muy negativas, como por ejemplo menospreciar la importancia de la pandemia, proponer soluciones absurdas, ¿no? Con remedios tan probados, una agresión permanente a los medios de comunicación, a la independencia del Poder Judicial, a la oposición y a propios miembros de su partido. Es un líder muy controversial que busca en el conflicto una forma permanente de acumulación de poder. Con esos matices estamos ante un líder que va a pasar historia sin lugar a dudas por sus cosas buenas y por sus cosas malas, y este episodio judicial va a ser indudablemente uno de los hitos en su carrera en el liderazgo norteamericano. Bueno, y viniendo ya rápidamente, entrando a los minutos finales de esta charla fantástica, didáctica, y bueno, con este señor tan ameno también, Sergio Bernstein, desde Buenos Aires. El presidente de tu país, Alberto Fernández, dijo que los venezolanos emigran porque no se puede vivir en su patria, o sea, no pueden vivir en Venezuela. ¿Cómo ves esta relación también sudamericana, digamos, de un Maduro que está cómodamente ahí en su palacio de Caracas y al parecer hace lo que quiere mientras la diáspora cada vez más se acentúa de la gente coterránea suya y llega esa gente a todas partes, a Chile, a Argentina, a Paraguay, en fin? ¿Cómo esto que dijo Alberto Fernández, por qué no se puede vivir en Venezuela? Por todo lo que sabemos y también la inflación altísima, y ya nadie tiene, qué sé yo, un asidero ahí en Venezuela, los propios venezolanos estoy hablando. ¿Por qué sale la gente de su propio país? Mira, primero el contexto en el cual Alberto Fernández hizo esas afirmaciones. En realidad estaba defendiendo a Venezuela, curiosamente, de lo que él considera es un bloqueo norteamericano, que en la práctica no existe. Hay sanciones económicas, hay embargo en algunos productos, de ninguna manera hay un bloqueo. Tampoco, digámoslo, contundentemente hay un bloqueo con Cuba, hay embargo, en todo caso comercial.
El argumento del bloqueo ha sido siempre una excusa fabulosa de los regímenes totalitarios de la región, como Cuba y como Nicaragua, también Venezuela ciertamente, para justificar una situación económica perversa, de pobreza creciente, de marginalidad, que esos países sufren no como consecuencia, en todo caso, de las sanciones comerciales, sino de las políticas absurdas que han venido implementando, en el caso de Cuba hace más de 70 años, en el caso de Venezuela, desde que asumió efectivamente Hugo Chávez. Es cierto lo que tú marcas, Maduro, luego de 10 años en el poder, está más firme que nunca. Esto tiene que ver con el fracaso de la oposición, la fragmentación de la oposición en Venezuela, el fracaso de la política exterior de la región, de Estados Unidos en particular, respecto de este país, y con algo muy importante. Sí. Y es que las Fuerzas Armadas venezolanas, lamentablemente, son el pilar fundamental de un régimen cleptocrático que utiliza las redes de crimen organizado, incluyendo el narcotráfico, para hacer negocios y para cerrar un círculo de connivencia, de corrupción, donde efectivamente los costos de salir de eso son altísimos. Una vez que tú entras en esas componendas, es muy difícil romperlas, y esto explica por qué el éxito del gobierno totalitario venezolano. Ahora, como tú marcas, es un desastre humanitario. Venezuela tiene igual o mayor cantidad de refugiados o de gente que tuvo que exiliarse por problemas económicos, políticos, de persecuciones, que, por ejemplo, Siria. Tiene la misma cantidad de refugiados o de gente desplazada que Ucrania. Es decir, estamos hablando de un país que vivió algo parecido a una guerra civil o una invasión extranjera, simplemente por el hecho de que tiene una dictadura militar que efectivamente controla todos los recursos, o casi todos los recursos económicos, políticos e institucionales, con consecuencias que están a la vista. Venezuela sigue siendo el país que tiene la mayor cantidad de reservas comprobadas de petróleo, y es un país que no sale de una dinámica de destrucción de valor que no tiene precedentes. Ahora, en los últimos meses, año y pico, Venezuela experimentó una cuasi dolarización. Y eso ha permitido frenar parcialmente la dinámica hiperinflacionaria que venía experimentando. Eso explica por qué hay algunos venezolanos que han regresado a su país. No muchos, pero algo se está viendo. Lo que declaró Alberto Fernández, como suele ocurrir, no es muy relevante, lo digo con respeto por la investidura presidencial, pero se convirtió lamentablemente en una persona que no suele decir cosas demasiado coherentes en su declaración, dando la excepción. Lo importante aquí es entender que la región necesita que a Venezuela le vaya bien, porque es un factor de inestabilidad y un riesgo para la seguridad nacional de todos nuestros países. En la medida que Venezuela sigue siendo un narcoestado, no hay forma en que podamos luchar en serio contra el crimen organizado. En la medida que Venezuela, Cuba, Nicaragua, crecientemente Bolivia, armen una coalición que efectivamente usa el narcotráfico como un mecanismo permanente de financiamiento, ese fenómeno en la región va a ser imposible, te lo digo, de detener, ni siquiera de contener. Muy interesante. Bueno, rápidamente, ¿cómo está la Argentina electoralmente? ¿Qué va a pasar políticamente en la Argentina sin Macri, sin Cristina Fernández, el fenómeno Milei rápidamente? Ahora creo que tuvo un encono ahí Horacio Rodríguez Larreta. ¿Sergio Massa va a ser el candidato del kirchnerismo o no, Sergio Bernstein? Primer punto, Argentina vive un fin de ciclo político. En los últimos 20 años hemos tenido la hegemonía del kirchnerismo. En los últimos 15 años, la emergencia del macrismo como un fenómeno político muy relevante. Ambos fenómenos están empezando a vivir su momento de declinación. Lo viejo no murió, lo nuevo todavía no nació, pero ciertamente vemos la posibilidad de que haya una renovación en el plantel político este año, con figuras distintas, con características distintas, con liderazgos realmente contrastantes entre sí y en relación a los anteriores, pero con algo en común, y es que se agota también un ciclo de inflación que fue utilizada como política pública. Es decir, la inflación en Argentina no es el resultado de algún error o de alguna catástrofe, fueron políticas implementadas desde el gobierno para financiar la expansión del gasto público,
Piensen ustedes que el tamaño del Estado en la Argentina se ha duplicado en los últimos 20 años. Sí. El gasto público. Pasamos un gasto público en promedio de 22-23% del producto a un gasto público que supera el 45%. Esto no tiene precedentes en ningún país en los últimos 200 años que no haya pasado por una guerra. Sí. Entonces, todo esto obviamente es insustentable, implica que es imposible crecer de forma lógica, con un tamaño del Estado de esta naturaleza. Argentina necesita claramente redimensionar su gasto público y necesita, por supuesto, otra clase de políticas, empezando por una política antiinflacionaria. En este contexto se van a dar las elecciones. Primer punto, hoy, si las elecciones fueran el próximo domingo, el oficialismo pierde tal vez lo que puede llegar a ser la peor elección histórica del peronismo en todo su desarrollo político. No desde el año 83 a la fecha, incluso desde el año 45 a la fecha. La peor elección en la historia del peronismo. 2, si las elecciones fueran este domingo, ganaría Juntos por el Cambio con cualquier candidato, ya sea Horacio Larreta, Patricia Bullrich o quien fuese el ganador de las primarias que se van a desarrollar el 13 de agosto. Tercer punto, Javier Milei, en efecto, es una figura creciente en el horizonte político argentino, logra concentrar interés porque es el candidato antisistema, el voto bronca, el hartazgo de la sociedad se expresa en buena medida en el crecimiento de Milei. 2 puntos adicionales. Hay un hartazgo en la sociedad y síntomas muy evidentes de que mucha gente no tolera más una política pública totalmente ineficiente, la postergación de problemas inmediatos y fundamentales como el de la seguridad, lo vimos ayer en imágenes que recorrieron el mundo, sí. Una agresión al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y la economía pasa por una fase de una fragilidad sin precedentes. A los problemas estructurales de la Argentina se le ha sumado una sequía que fue la peor en casi 100 años, con lo cual el volumen de exportaciones de la Argentina, fundamentalmente de soja, de trigo, de maíz, ha bajado significativamente, y esto, bueno, le ha agregado dinamismo y gravedad a una crisis económica muy, pero muy profunda. Esto explica por qué Sergio Massa tiene pocas chances de ser el candidato presidencial. Él se jugaba a lograr controlar la inflación, a que haya una mejora, aunque sea parcial, en la economía. Eso no es posible, con lo cual difícilmente sea el candidato del Frente de Todos. O sea que Horacio Larreta, Rodríguez Larreta, va a ser el próximo presidente allá. Puede ser Patricia Bullrich, que ha crecido mucho. Pero yo diría, si las cosas no cambian demasiado de acá a octubre, en la Argentina una semana es una eternidad, imagínense. Bueno, estamos medio año en la elección. Sí. Y la última consulta, esto que te había anticipado, ¿cómo mirás Paraguay o cómo miran ustedes los argentinos a Paraguay desde la perspectiva política y económica? ¿Cómo ven a Paraguay ustedes como país de la región? Obviamente que tiene sus más, sus menos y está también trabajando por mejorar, porque hay que mejorar mucho acá. Pero ¿cómo ustedes lo ven a Paraguay desde la perspectiva económica, sobre todo, y política? A ver, Sergio. Bueno, yo hablo por mí mismo. He tenido la oportunidad de viajar bastante frecuentemente. La verdad es Asunción en particular, no tanto el Paraguay, que es un país enorme y bien heterogéneo, pero he podido estudiar las cifras macro, hablar con por lo menos parte de su liderazgo. En lo personal yo soy un admirador del proceso, sobre todo económico, paraguayo. Es admirable el hecho de que Paraguay, en un contexto donde la región ha estado bastante complicada en materia de crecimiento, Paraguay creció mucho, favorecido naturalmente por el aumento de la demanda de bienes primarios, pero haciendo muy bien muchas cosas, sobre todo en materia monetaria y fiscal. Es un país que tiene algo fundamental, que es un bonus demográfico, una población muy joven, y eso garantiza la posibilidad de acumular valor durante mucho tiempo sin tener el peso relativo de la seguridad social. En el resto del mundo, en particular en Uruguay, en la Argentina, son factores enormes en la explicación del gasto público.
Y creo que tiene otra cuestión muy importante, y es una política exterior alineada a Occidente, ¿no? Nadie duda que Paraguay efectivamente está muy, muy alineado con Occidente, lo cual desde el punto de vista de, bueno, la inversión extranjera siempre es un aliciente. Tiene muchas cosas para mejorar. Yo creo que tiene un problema reputacional que no trabajó en materia de corrupción y demás. Creo que ahí hace falta que el mundo conozca lo que es Paraguay, donde hay problemas como en todas partes del mundo, pero me parece que están sobredimensionados. Creo que también hay que cuestionar allí, me parece, cierto ensañamiento de Estados Unidos con el Paraguay en materia de exigencia de parámetros de calidad institucional que no exige, por ejemplo, los países vecinos. Sí, muy bien, Argentina. Muy bien. Estoy de acuerdo contigo, porque los países vecinos también tienen referentes non santos y están impolutos estos señores, pero acá metieron las fauces los señores del norte con mucha, últimamente, asiduidad, y eso también nos pesa a nosotros como paraguayos, ¿verdad? Simplemente. Pero bueno, es una acotación mía personal, pero coincido contigo. Adelante, a ver, concluyendo, Sergio, por favor. Yo nací en un barrio en la ciudad de Buenos Aires que es Villa del Parque, ¿no? Que es un barrio muy tradicional, sí, donde jugando al fútbol en la calle hay que agarrársela con uno del tamaño de uno, ¿no? Sí. Que la simetría, perdón por el comentario un poco doméstico, pero yo creo que la simetría explica en parte por qué Estados Unidos tiene esta ambigüedad o estos criterios con estándares dobles o triples, ¿no? Donde no todo el mundo lo evalúa de la misma manera. Bueno, yo creo que Paraguay eso lo tiene que utilizar como una oportunidad. Mejorar todo lo posible los estándares de calidad institucional, abrir el país al mundo, que la gente conozca el potencial que tiene, las oportunidades que tiene, desde el punto de vista de desarrollo agroexportador, energético, de real estate y otras áreas. Me parece que es fundamental ponerlo a Paraguay en el mapa. Por supuesto que mejorar la infraestructura, que mejorar el capital humano, la salud, la educación. Siempre hay un montón de cosas por hacer, pero la base que ha construido Paraguay en estos años de democracia ha sido realmente muy notable, a pesar de los vecinos que no siempre ayudamos. Lo digo tanto por Brasil como sobre todo por la Argentina. El desafío está en sus manos. Yo creo que tienen todo para ganar. Ojalá que este proceso electoral sea transparente, que no haya conflictos, que se desarrolle de la forma más rápida posible para darle al próximo gobierno los instrumentos justamente para poder poner a Paraguay en el mapa con otra característica, ¿no? Así es. Bueno, Dios te oiga, porque coincido plenamente contigo. Acá hay que rehacer el país, pero en fin, esperemos que se llegue a esos términos alguna vez, o se lleguen a esos términos alguna vez aquellos señores que van a empezar a administrarlo a partir de este año 2023, el 15 de agosto. Bueno, muchísimas gracias, querido Sergio Bernstein. Realmente te exprimimos muchísimo, disculpanos, porque sabes tanto y sos tan didáctico que prontamente querríamos volver a tener otro contacto contigo, si es que nos permitís, por supuesto. ¿Qué te parece? Encantadísimo, muchísimas gracias por el interés, por la generosidad del tiempo, y un placer poder intercambiar opiniones con ustedes. Hasta muy pronto. Bueno, muchísimas gracias, Sergio Bernstein desde Buenos Aires. Realmente fantástico todo lo que nos dijo, nos dio un pantallazo del mundo así en casi una hora.